¿Sabías que un negocio criminal de $1.000 millones puede operar desde un pequeño rincón de Camboya sin que nadie lo note? Pensé que ya nada en internet podría sorprenderme, pero lo que descubrí en las costas de este país cambió todo lo que pensaba sobre la cibercriminalidad. Lo que estás a punto de ver no solo es increíble, es aterrador. Una red tan vasta y sofisticada que está transformando el cibercrimen global. Esto no es una historia cualquiera. Este es el imperio cibernético que se construyó en las sombras de Camboya. Y hoy vamos a descubrir cómo se formó, cómo opera y sobre todo, a quiénes ha afectado. Porque lo que parece ser un pequeño punto en el mapa es, en realidad, una puerta a la peor parte de Internet que jamás imaginarías. Camboya. Una nación con una historia marcada por la guerra y la reconstrucción, ahora se enfrenta a un fenómeno que no solo amenaza su estabilidad económica, sino también su integridad digital. Imagina una ciudad costera tranquila, aparentemente inofensiva, que en los últimos años se ha transformado en un centro neurálgico del cibercrimen global. Aquí, en las entrañas de este país del sudeste asiático, el imperio cibernético que hoy investigamos se construyó con algo mucho más sofisticado que el simple deseo de hacer dinero. Este no es un negocio cualquiera, estamos hablando de un sistema criminal global que desde sus cimientos ha afectado vidas en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta India, pasando por Europa y otros rincones olvidados por la justicia. Camboya, conocida por su pasado traumático y su lucha por la reconstrucción tras años de conflicto, ha experimentado un renacimiento económico en las últimas décadas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este país también ha sido el lugar donde se ha gestado una de las redes criminales cibernéticas más poderosas del mundo. A pesar de sus esfuerzos por mejorar su infraestructura, el sistema de justicia camboyano sigue siendo un campo de batalla contra el cibercrimen que se extiende más allá de sus fronteras. El país es ahora una especie de zona gris para los cibercriminales, un lugar donde las leyes son laxas, las regulaciones tecnológicas son débiles y las oportunidades para los delincuentes son muchas. Desde hace unos años, se ha observado un aumento alarmante en la proliferación de lo que parecen ser compuestos de estafa. Estos lugares operan como fábricas de fraude digital, donde personas de todo el mundo son manipuladas y explotadas para fines criminales. Las autoridades camboyanas, como el resto del mundo, enfrentan el desafío de regular un mundo digital que está fuera de su alcance. Las estafas que comenzaron con pequeños fraudes locales se han transformado en operaciones globales con ramificaciones que se extienden a través de fronteras, plataformas y monedas. Lo que una vez fue un problema aislado ha evolucionado en un monstruo económico que ahora se encuentra en el corazón de Camboya. Una de las principales herramientas que los criminales utilizan es el uso de plataformas digitales y aplicaciones de pago aparentemente legítimas. El caso de HuaYuanPay es uno de los ejemplos más notorios de cómo una plataforma originalmente diseñada para facilitar transacciones legítimas se ha desviado para ser el eje de una de las redes criminales más grandes. HuaYuanPay, que parecía inofensivo en sus primeros días, rápidamente se convirtió en un refugio para los estafadores. Las razones por las cuales Camboya, específicamente, se convirtió en el epicentro de este fenómeno están relacionadas con la falta de una regulación robusta en cuanto a las criptomonedas, la debilidad en las leyes de protección digital y la falta de supervisión efectiva en el sector privado. Estas fallas crearon un terreno fértil para que estas organizaciones crecieran de manera descontrolada. A medida que las autoridades intentaban poner en marcha reformas y mejorar la infraestructura tecnológica, las redes criminales ya estaban varios pasos adelante. Camboya, una nación con una historia marcada por la guerra y la reconstrucción, ahora se enfrenta a un fenómeno que no solo amenaza su estabilidad económica, sino también su integridad digital. Imagina una ciudad costera tranquila,
aparentemente inofensiva, que en los últimos años se ha transformado en un centro neurálgico del cibercrimen global. Aquí, en las entrañas de este país del sudeste asiático, el imperio cibernético que hoy investigamos se construyó con algo mucho más sofisticado que el simple deseo de hacer dinero. Este no es un negocio cualquiera, estamos hablando de un sistema criminal global que desde sus cimientos ha afectado vidas en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta India, pasando por Europa y otros rincones olvidados por la justicia. Camboya, conocida por su pasado traumático y su lucha por la reconstrucción tras años de conflicto, ha experimentado un renacimiento económico en las últimas décadas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este país también ha sido el lugar donde se ha gestado una de las redes criminales cibernéticas más poderosas del mundo. A pesar de sus esfuerzos por mejorar su infraestructura, el sistema de justicia camboyano sigue siendo un campo de batalla contra el cibercrimen que se extiende más allá de sus fronteras. El país es ahora una especie de zona gris para los cibercriminales. Un lugar donde las leyes son laxas, las regulaciones tecnológicas son débiles y las oportunidades para los delincuentes son muchas. Desde hace unos años, se ha observado un aumento alarmante en la proliferación de lo que parecen ser compuestos de estafa. Estos lugares operan como fábricas de fraude digital, donde personas de todo el mundo son manipuladas y explotadas para fines criminales. Las autoridades camboyanas, como el resto del mundo, enfrentan el desafío de regular un mundo digital que está fuera de su alcance. Las estafas que comenzaron con pequeños fraudes locales se han transformado en operaciones globales con ramificaciones que se extienden a través de fronteras, plataformas y monedas. Lo que una vez fue un problema aislado ha evolucionado en un monstruo económico que ahora se encuentra en el corazón de Camboya. Una de las principales herramientas que los criminales utilizan es el uso de plataformas digitales y aplicaciones de pago aparentemente legítimas. El caso de Huayuanpay es uno de los ejemplos más notorios de cómo una plataforma originalmente diseñada para facilitar transacciones legítimas se ha desviado para ser el eje de una de las redes criminales más grandes. Huayuanpay, que parecía inofensivo en sus primeros días, rápidamente se convirtió en un refugio para los estafadores. Las razones por las cuales Camboya, específicamente, se convirtió en el epicentro de este fenómeno están relacionadas con la falta de una regulación robusta en cuanto a las criptomonedas, la debilidad en las leyes de protección digital y la falta de supervisión efectiva en el sector privado. Estas fallas crearon un terreno fértil para que estas organizaciones crecieran de manera descontrolada. A medida que las autoridades intentaban poner en marcha reformas y mejorar la infraestructura tecnológica, las redes criminales ya estaban varios pasos adelante. En el corazón de este imperio cibernético se encuentra Huayuanpay, una plataforma que ha logrado pasar desapercibida durante años gracias a su fachada de legitimidad. Imagina un servicio similar a PayPal o Venmo, utilizado por millones de personas para hacer pagos cotidianos en restaurantes, hoteles y tiendas de conveniencia. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese servicio aparentemente inofensivo se oculta un sistema que facilita las transacciones entre criminales, lavado de dinero y estafas a gran escala. La plataforma, que ha sido utilizada por miles de ciudadanos camboyanos y turistas extranjeros, ha logrado integrarse tan profundamente en la vida diaria de la gente que, en apariencia, no hay nada sospechoso en ella. Al principio, sus pagos se destinaban a la compra de bienes y servicios legítimos, pero a medida que la red crecía, también lo hacía el alcance de las actividades ilegales. En el centro de todo esto se encuentra un individuo, Kwai Wong, el cerebro detrás del esquema. Wong ha sido acusado de facilitar el mayor mercado oscuro digital de la historia, conectado por medio de plataformas como Huayuanpay. Lo más escalofriante es cómo estas plataformas funcionan sin ser detectadas. La estructura es tan avanzada que, al igual que una red de empresas legítimas, Huayuanpay tiene departamentos, personal capacitado y hasta un sistema de emparejamiento de estafadores y víctimas. Es decir, no se trata solo de estafadores solitarios, sino de un sistema organizado que tiene en cuenta cada detalle para que las estafas sean más eficientes y lucrativas.
La operación es tan eficaz que, según expertos, el negocio generado por HuaYuanPay y sus plataformas asociadas supera los $28 mil millones solo en transacciones de lavado de dinero. Para dar una idea, todo el mercado de la Dark Web, que incluye gigantes como Silk Road y Alphabay, no llegó a superar los 11 mil millones en transacciones. Este es un negocio a escala industrial. Pero, ¿cómo se llevan a cabo estas transacciones ilegales? HuaYuanPay no solo sirve como un sistema de pago, sino que también facilita el movimiento de dinero entre las mulas de dinero. Estos son individuos que, sin saberlo o por coacción, mueven fondos obtenidos de víctimas a través de plataformas de pago, bancos y criptomonedas. Lo que más desconcierta a las autoridades es que este sistema está tan bien integrado en la vida diaria que las víctimas ni siquiera sospechan que están siendo estafadas hasta que es demasiado tarde. Y no termina ahí. Para que el lavado de dinero sea más eficiente, HuaYuanPay también facilita la creación de cuentas falsas, registros de transacciones falsas y el uso de criptomonedas para mover dinero a lugares donde las autoridades tienen dificultades para rastrearlo. Lo que antes era una operación de estafas locales, ha pasado a ser una red global que conecta a criminales de todo el mundo, desde China hasta América Latina. Uno de los factores clave que permitió que este negocio prosperara es la falta de regulación en Camboya, que, junto con las políticas laxas y la presencia de empresas tecnológicas extranjeras, ha permitido que el crimen cibernético florezca sin freno. A pesar de los esfuerzos del gobierno camboyano por implementar reformas, HuaYuanPay sigue operando en las sombras, con el respaldo de una infraestructura digital que facilita cada transacción ilícita, cada movimiento de dinero y cada lavado de fondos a través de plataformas aparentemente inocentes. Este imperio cibernético no solo se construye sobre plataformas de pago como HuaYuanPay, sino que se extiende a través de una red interconectada de estafadores, mulas de dinero y facilitadores que operan en el anonimato. En el centro de todo esto está el modelo de negocio que ha permitido que las estafas no solo sean más efectivas, sino que se conviertan en un sistema industrial organizado. Todo comienza con una víctima. Cualquiera de nosotros, que está sentado en casa, navegando por internet, cuando de repente recibe un mensaje en WhatsApp de alguien que parece genuinamente interesado en conocerlo. Este tipo de romances falsos, o estafas de amor, se han convertido en una de las tácticas más comunes que utilizan los criminales de HuaYuanPay para atraer a sus víctimas. Pero, en lugar de ser un solo estafador aislado, esta es una operación que involucra a varios actores, todos organizados en un sistema eficiente. A medida que la víctima responde, el estafador comienza a construir una relación de confianza, usando imágenes, mensajes emotivos y promesas de cariño. El objetivo: hacer que la víctima revele información personal y transfiera dinero, sin sospechar que está siendo manipulada por una máquina criminal en marcha. Una vez que el estafador ha conseguido lo que necesita, la red comienza a funcionar. Los fondos que las víctimas han enviado no se quedan en manos de los estafadores. Aquí es donde entran las mulas de dinero. Individuos que no necesariamente están involucrados en el crimen, pero que actúan como intermediarios para mover el dinero de un lugar a otro. Las mulas de dinero reciben el dinero de las víctimas y lo transfieren a cuentas fuera de Camboya, muchas veces utilizando criptomonedas para hacerlo, haciendo que el rastro sea casi imposible de seguir. Este proceso no es algo que suceda por casualidad. Los estafadores de HuaYuanPay tienen un sistema muy bien estructurado para asegurarse de que el dinero llegue a su destino. A través de la plataforma, las mulas de dinero y los estafadores son emparejados por una figura central conocida como casamentero. Este es un coordinador que se encarga de asignar las tareas a cada individuo dentro de la red, garantizando que cada transacción se complete de manera fluida y eficiente. Mientras tanto, la víctima sigue creyendo que está en una situación legítima, sin saber que su dinero está siendo movido a través de un laberinto de cuentas ficticias. Una vez que el dinero ha sido transferido y las mulas de dinero han cumplido su tarea, HuaYuanPay entra en acción, tomando una comisión por cada transacción completada. Este modelo de negocio no solo es efectivo, sino que ha permitido que la red se expanda rápidamente.
Desde sus humildes comienzos, Wei1Pay ha logrado mover miles de millones de dólares a través de su sistema, conectando a criminales de diferentes partes del mundo. Este esquema ha creado una red tan robusta que ahora es casi imposible de desmantelar. Lo más aterrador de todo esto es cómo la infraestructura digital que permite este sistema está al alcance de cualquier persona. Las aplicaciones y servicios utilizados por Huayuanpay son accesibles, fáciles de usar e incluso permiten que los estafadores operen de manera completamente anónima. Ya no se trata solo de individuos aislados. Se ha convertido en un sistema criminal global donde incluso las personas comunes pueden participar, aunque sean solo intermediarios, sin conocer la magnitud del daño que están causando. De hecho, este sistema tiene una capacidad de expansión exponencial. A medida que las autoridades intentan rastrear los fondos o desmantelar las redes, los estafadores encuentran nuevas formas de operar, utilizando criptomonedas y métodos de pago alternativos que dificultan cualquier intento de bloquear la red. Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las más afectadas, no solo perdiendo dinero, sino quedando atrapadas en un sistema que las convierte en piezas de un rompecabezas mucho más grande. Lo que hemos descrito hasta ahora puede sonar como una película de crimen cibernético, pero la verdad es que detrás de cada transacción, detrás de cada mula de dinero, hay personas reales cuyas vidas han sido arruinadas por este imperio digital. Y las historias de las víctimas son tan diversas como desgarradoras. Una de las más impactantes es la de una pareja de ancianos que, en un giro trágico, se vieron atrapados por este sistema sin ni siquiera saberlo. La historia comenzó en India, con una llamada telefónica aparentemente inocente que cambió por completo la vida de estos dos ancianos. Plaviana Nazaret y Diógeron, una pareja de 80 años, recibieron una llamada de un supuesto agente de telecomunicaciones que les informó que su número había sido utilizado para realizar actividades ilegales, como navegar en páginas prohibidas, enviar mensajes sexuales y participar en un mercado de drogas. La llamada fue alarmante, pero lo peor aún estaba por llegar. Según el agente que los contactó, lo que les esperaba era una larga batalla legal, una lucha que podría terminar en prisión. Aterrados y sin saber qué hacer, los ancianos fueron orientados por un supuesto oficial de la Brigada de Delitos, Anil Yadav, quien les aseguró que podían resolver la situación. Pero necesitarían pagar una considerable suma de dinero. Lo que los ancianos no sabían es que estaban siendo manipulados. La supuesta ayuda no era más que una trampa. Pagaron una gran cantidad de dinero, pero eso solo los sumergió más en la pesadilla. Durante meses, recibieron amenazas constantes, presiones psicológicas y más demandas de dinero, siempre con el mismo mensaje: si no pagaban, perderían todo. Su dinero, su identidad y hasta sus vidas. Finalmente, después de que se les pidiera transferir más fondos a una cuenta segura controlada por las autoridades, la realidad se volvió clara: estaban siendo estafados. Los $60,000 que habían ahorrado durante toda su vida se evaporaron. Desesperados y sintiéndose completamente impotentes, los dos ancianos tomaron la trágica decisión de suicidarse. El caso de Plaviana y Diógeron es solo uno entre muchos. Y aunque la policía arrestó a uno de los culpables, la historia de estos ancianos pone de manifiesto lo que está en juego. No son solo números en una hoja de registro, son vidas destruidas por una maquinaria criminal que se aprovecha de los más vulnerables. La historia no termina con ellos. Sin embargo, en Camboya, más de 3,000 personas han sido afectadas por estafas similares. Lo más aterrador de estos casos es cómo las víctimas son atraídas por redes de confianza. Muchos de los estafadores usan información personal de las víctimas, obtenida a través de plataformas en línea y redes sociales, para construir una narrativa que parece legítima. Este tipo de personalización hace que las estafas sean mucho más difíciles de identificar y evita que los afectados se den cuenta de que están siendo manipulados hasta que es demasiado tarde. Otro caso impactante fue el de una joven madre en Estados Unidos, que perdió todo lo que tenía en cuestión de semanas. Al principio, solo estaba buscando una oferta en línea para un producto barato.
Pero pronto, las ofertas comenzaron a llegar a su teléfono y correo electrónico. Primero fue un mensaje de una tienda confiable, luego de una organización benéfica. Cuando decidió donar a esa causa, el dinero desapareció sin dejar rastro. En cuestión de días, su cuenta fue vaciada y las transferencias se enviaron a criptomonedas. Lo peor, la joven madre no tenía idea de cómo sucedió ni cómo detenerlo. Y este patrón no es aislado. Las víctimas suelen ser personas que están buscando una oportunidad en línea, una oferta o incluso algo tan simple como una conversación. Son personas comunes, sin conocimientos técnicos avanzados, que simplemente se convierten en peones de una operación mucho más grande. La facilidad con que estas redes operan y la velocidad con que mueven el dinero hacen casi imposible que las víctimas recuperen lo que han perdido. Lo más desconcertante de todo es cómo estas redes han escalado. No son simples grupos de estafadores que operan desde lugares aislados, son organizaciones bien estructuradas que operan con la precisión de una empresa legítima. Y, lo más aterrador, es que estas plataformas, como Huayuanpay y sus asociados, ofrecen un espacio donde estos actores pueden operar sin temor a ser detectados. La falta de transparencia y el anonimato que ofrecen las criptomonedas solo facilitan la expansión de estas redes. En muchos casos, las víctimas no se dan cuenta de que están siendo engañadas hasta que se enfrentan a consecuencias irreparables, la pérdida de su patrimonio, la destrucción de sus relaciones personales y, en algunos casos, incluso la pérdida de su libertad. Los casos de personas atrapadas por estas redes han aumentado dramáticamente en los últimos años, y la capacidad de las autoridades para enfrentarlas sigue siendo limitada. Mientras las víctimas continúan siendo explotadas por este imperio cibernético, las autoridades de Camboya y de otros países afectados intentan, sin éxito, poner freno a una red que se expande a una velocidad alarmante. Los esfuerzos de la policía camboyana han sido limitados, principalmente debido a la falta de recursos y a la complejidad de las operaciones de estas redes criminales. El gobierno de Camboya ha comenzado a reconocer la amenaza que representa este negocio digital, pero las soluciones parecen estar siempre un paso atrás. Huayuanpay, la piedra angular de este imperio, se enfrenta a una creciente presión internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha clasificado a la compañía como una entidad involucrada en lavado de dinero, lo que ha llevado a sanciones económicas y la inclusión de sus plataformas en la lista negra. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por detener sus operaciones, Huayuanpay sigue funcionando, adaptándose y reinventándose. Este fenómeno no solo afecta a Camboya, sino que ha trascendido fronteras. En Europa y Estados Unidos, los gobiernos están luchando para hacer frente a la creciente ola de fraudes y estafas que alimentan este imperio cibernético. Las criptomonedas, aunque inicialmente vistas como una solución financiera innovadora, se han convertido en un vehículo para los criminales. Las transacciones anónimas permiten que las redes de lavado de dinero prosperen sin ser detectadas por las autoridades. Uno de los mayores desafíos para las autoridades es la falta de cooperación internacional. Cada país tiene sus propias leyes y regulaciones sobre el cibercrimen, pero estos sistemas de seguridad digital no están preparados para enfrentar amenazas globales de esta magnitud. Mientras tanto, los criminales siguen operando con total impunidad, moviendo grandes sumas de dinero a través de plataformas como Huayuanpay y Wei1 Guarantee. A nivel social, los efectos de este imperio criminal son devastadores. Las personas que caen en las trampas de estas redes no solo pierden su dinero, sino que también sufren un daño psicológico profundo. Muchas de las víctimas experimentan angustia emocional, estrés y, en casos extremos, trastornos de ansiedad debido al miedo de ser arrestados o avergonzados públicamente. En algunos casos, como el de los ancianos en India, el impacto psicológico es tan fuerte que lleva a decisiones extremas, como el suicidio. El lado humano de esta tragedia es el que más preocupa a los expertos. La infraestructura de estos imperios criminales está diseñada para explotar a los más vulnerables, aquellos que no tienen el conocimiento o los recursos para defenderse.
Los estafadores estudian a sus víctimas, saben qué tipo de personas son más susceptibles a caer en sus trampas. Utilizan las redes sociales para obtener información personal, lo que les permite crear una narrativa convincente para manipularlas. Pero lo que es aún más alarmante es la normalización del crimen digital en muchas partes del mundo. En Camboya, los jóvenes ven el ciberdelito como una opción viable para ganarse la vida. Estafadores de 18 años, manejando Ferraris y viviendo vidas de lujo, se han convertido en una clase social casi respetada. En lugar de ser condenados, estos jóvenes se convierten en figuras a seguir, lo que perpetúa el ciclo de la criminalidad cibernética. La implicación de las criptomonedas en este mercado solo ha hecho que las operaciones sean más difíciles de rastrear. Las autoridades internacionales se enfrentan a un dilema. Por un lado, las criptomonedas son vistas como una herramienta financiera moderna y, por el otro, se están utilizando para mover dinero ilícito a través de fronteras sin dejar rastro. La falta de una regulación global en este campo ha dado a los criminales la oportunidad perfecta para operar desde cualquier parte del mundo, sin temor a ser capturados. En el futuro cercano, si los gobiernos no logran adaptarse rápidamente a las nuevas amenazas cibernéticas, el cibercrimen podría convertirse en una industria aún más poderosa. Las redes de lavado de dinero y las estafas digitales seguirán creciendo, alimentadas por un sistema global interconectado que aún no sabemos cómo frenar. Lo que hemos explorado hoy es solo una pequeña fracción del vasto y complejo imperio cibernético que se ha consolidado en Camboya. Un imperio que no solo está afectando a miles de víctimas en todo el mundo, sino que está redefiniendo las reglas del crimen en la era digital. Lo más escalofriante de este fenómeno no es solo la magnitud del daño que ha causado, sino la facilidad con la que ha logrado prosperar en la sombra de la tecnología moderna. A medida que el mundo se conecta más a través de plataformas digitales, la oportunidad para los criminales de operar sin ser detectados se incrementa. Las redes como WayuanPay y sus asociados han logrado crear un sistema tan sofisticado que resulta casi imposible rastrear su origen o detener su expansión. Este sistema funciona de manera tan eficiente que las víctimas ni siquiera saben que están siendo manipuladas hasta que es demasiado tarde. La velocidad a la que los gobiernos y las autoridades están respondiendo a este tipo de cibercrimen es preocupante. Si bien se están tomando medidas, la falta de cooperación internacional, las debilidades en la regulación de criptomonedas y el anonimato que ofrece Internet permiten que estas redes sigan funcionando. Sin una respuesta más agresiva y coordinada, el cibercrimen global podría continuar creciendo, afectando a millones de personas. Lo que es aún más perturbador es cómo estos imperios digitales no solo están afectando la economía global, sino que también están destruyendo vidas. Las víctimas no solo pierden dinero, sino que sufren daños psicológicos irreparables. Muchos, como los ancianos en India, no encuentran otra salida y son empujados a tomar decisiones extremas como el suicidio. El dolor y la desesperación que experimentan las víctimas son una prueba de que este tipo de crimen tiene consecuencias mucho más allá de lo financiero. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay una lección que debemos aprender de este imperio cibernético. En un mundo cada vez más digitalizado, debemos ser conscientes de los peligros que acechan detrás de las pantallas. La educación sobre seguridad digital, la protección de nuestra información personal y la conciencia sobre las estafas en línea son fundamentales para protegernos de caer en las garras de estos criminales. Si no nos educamos y no actuamos ahora, podríamos convertirnos en las próximas víctimas. La historia de Camboya y su papel en la creación de este imperio cibernético es solo un reflejo de un problema mucho mayor que afecta a la humanidad en su conjunto. A medida que la tecnología avanza, los criminales también lo hacen, adaptándose rápidamente a los nuevos sistemas y explotando las debilidades de nuestras leyes y tecnologías. Si no tomamos acción inmediata, el futuro podría ser mucho más oscuro de lo que imaginamos. Al final, la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para enfrentar el lado más oscuro de nuestra era digital? Y si no es así, ¿qué estamos dispuestos a hacer para detenerlo?